Buenos días, vamos a comenzar entonces. El módulo que les vamos a presentar es el capítulo 9 del curso de la Academia, Late Breaking Developments número 1. Hay que recordar que estos módulos son en general trabajos que han sido agregados al final del programa. El programa, por ejemplo, se cierra en agosto y se presenta en octubre, noviembre, y esto se supone que son nuevos papers que han salido en ese periodo, por eso se deja este bloque para presentar trabajos. Nosotros estamos acá en el día 10 de junio, que nos corresponde a mí con la doctora Niklicek, pero hay una segunda parte que va a ser el día 19 de agosto, que le corresponde a la doctora Quebec, y por eso es que este módulo tiene 6 presentaciones. Nosotros con la doctora vamos a hacer 3 hoy y 3 van a quedar para la próxima sesión. Entonces, este módulo tiene un capítulo sobre edema macular diabético, donde se habla del estudio Elevatum, que habla sobre el faricimab a un año en un grupo de pacientes de baja representación en los estudios clínicos, un estudio bien interesante. El estudio FOTON, que es un estudio de extensión sobre el estudio clínico prospectivo randomizado que evalúa la efectividad de la Aflibercept 8 miligramos, que lo voy a hablar en detalle a continuación. Está un estudio sobre la inhibición oral de la kallikreina plasmática, que es un estudio que muestra, un estudio fase 1 muy reciente que muestra sobre la utilidad de un tratamiento oral para el edema macular diabético. Y por otro lado, hay 3 estudios relacionados con la degeneración macular relacionada con la edad. Uno es el gildeuterinol en atrofia geográfica, un tratamiento que se ha usado también en Stargardt. El pegcetacoplan en atrofia geográfica, inyección intravítrea como inhibidor de complemento, y el Home OCT. Estos 2 últimos estudios los va a detallar la doctora. Entonces, entremos en materia. El estudio FOTON es un estudio que ha sido desarrollado para evaluar la efectividad clínica del Aflibercept 8 miligramos en edema macular diabético. Hay que recordar que el estudio FOTON nació con la intención de demostrar que la dosis de 8 miligramos de Aflibercept espaciada cada 12 semanas o 16 semanas no era inferior a la dosis de 2 miligramos cada 8 semanas. Y eso se consiguió en el estudio. Es decir, en un estudio clínico prospectivo randomizado, se pudo demostrar que los pacientes que se ponían 2 miligramos cada 8 semanas, le iba igual de bien a aquellos que se ponían 8 miligramos 12 a 16 semanas. Y ese estudio se cerró a las 96 semanas. Entonces, lo que hicieron los investigadores, y es muy frecuente verlo esto en estudios clínicos prospectivos donde se evalúa el antigeogénico, hay un grupo de pacientes que se siguió en el tiempo, y por eso se llama este estudio de extensión. En otros antigeogénicos tenemos el estudio Horizon o 7UP, que también hace una extensión del seguimiento. Entonces acá, por ejemplo, en la primera columna, lo interesante es que los pacientes que fueron randomizados a 2 miligramos cada 8 semanas, se pasaron a 8 miligramos cada 12 semanas. En cambio, los pacientes que fueron randomizados inicialmente a 8 miligramos se continuaron en ese esquema con los mismos criterios de retratamiento según cómo estuvieran evolucionando. Acá podemos ver, por ejemplo, entonces, que todos los pacientes fueron seguidos desde la semana 96 a la semana 156, prácticamente del segundo al tercer año, y estos pacientes, seguidos durante todo este periodo, tuvieron, según criterios clínicos bien definidos, se fue alargando el seguimiento y el mínimo fue 8 semanas y el máximo hasta 24 semanas, pacientes que pudieron extender su tratamiento. Ahora, si nosotros evaluamos el número de pacientes, vemos acá en la columna, este es el estudio inicial, el estudio FOTON, y este es el estudio de extensión, donde vemos que hay 265 pacientes, con los cuales el 80% completó el estudio a las 156 semanas. Si evaluamos también la edad de los pacientes, son en general pacientes de 60 años, mayoría blancos, y observen esto interesante porque los estudios de edema macular diabético siempre muestran que los pacientes tienen un control diabético mucho mejor que la población en Chile, por ejemplo. Acá tiene hemoglobina glicosilada de 8%, con un grosor retinal inicial de 460 micrones. Entonces, en general, una mirada amplia sobre el resultado visual, se ve que los pacientes que se tratan con Aflibercept, en general, rápidamente a las 12 semanas
12 y 16 semanas ya llegan al máximo potencial visual y esto se mantiene mientras el paciente esté inyectándose regularmente. En la semana 96, en estos pacientes que fueron seguidos, observen que mantuvieron su resultado visual y lo interesante, con menos necesidad de inyecciones. Si vemos ahora los subgrupos, podemos ver que el subgrupo que está en celeste es el subgrupo que fue inicialmente tratado con 8 miligramos. Podemos ver que estos pacientes, 8 miligramos, una vez que pasan del estudio de extensión, podemos ver que al final del seguimiento prácticamente mantienen su agudeza visual con mucho menor cantidad de inyecciones. Observen acá abajo que durante los primeros 2 años requirieron 9 inyecciones y durante el tercer año 3 inyecciones para tener este resultado visual. Y este resultado visual positivo también se logra en el grupo que estuvo inyectándose con 2 miligramos. Vemos que al extenderlo con menos inyecciones, pasar de 2 miligramos a 8, con 4 inyecciones logran mantener su agudeza visual. Ahora también es interesante ver el resultado visual. Observen cómo los pacientes rápidamente, antes de las 12 y 16 semanas, baja el grosor retinal medido en OCT de 472 a 238. Y lo interesante es que, si bien estas fluctuaciones que logran durante el primer año, una vez que este subgrupo paciente, específicamente este grupo paciente que ha sido tratado con 2 miligramos, vemos que cuando se cambia a 8 miligramos se reduce el grosor de la retina y esto se va manteniendo en el tiempo a la medida que vamos alejando. Eso le llama mucho la atención a los investigadores, cómo disminuye el grosor inicial. Ahora, en cuanto a la seguridad, una de las preocupaciones que existe, porque estamos pasando un miligramo, de una dosis de 2 miligramos a 8 miligramos, es en cuanto a los efectos secundarios. Y se puede ver que en general hay muy poca incidencia de efectos secundarios. Hay 2 casos de iritis, no hay casos de uveitis, un caso de endoftalmitis en el grupo con 8 miligramos. Son prácticamente similares ambos grupos. Y eso le llama mucho la atención, y algo que hacen mucho hincapié los autores es que no se reportaron en ninguno de las ramas ningún caso de vasculitis oclusiva. Entonces, en general, este estudio es un estudio de extensión y lo que demuestra es que aquellos pacientes que fueron tratados con 8 miligramos desde el inicio o aquellos pacientes que desde el inicio fueron tratados con 2 miligramos y se extendió el estudio, logran mantener un buen resultado visual y anatómico. Y lo interesante es que con menor cantidad de inyecciones, logrando espaciamiento que en algunos pacientes puede durar hasta las 20 semanas, como muestra acá, hay un 45% de los pacientes que puede alejarse en el tercer año hasta 20 semanas de tratamiento. Y esta mayor duración, sobre todo en el grupo de 8 miligramos, está demostrada por una menor reacumulación de líquido desde la primera inyección con aflibercept. Por lo tanto, para los autores es muy positivo el resultado que han encontrado con este medicamento y afortunadamente no se lograron demostrar que hubiese mayor incidencia de endoftalmitis, uveitis o vasculitis oclusiva. Hay que recordar que el aflibercept 2 miligramos está disponible en Chile, pero el aflibercept 8 miligramos no está disponible y esperamos que probablemente durante este segundo semestre esté disponible para el uso clínico en nuestros pacientes. Así que ese fue el estudio FOTOP. Así que le doy el paso a Ricardo para que presente la presentación de la doctora Nada. ¿Te puedo hacer una pregunta respecto al estudio? Por supuesto, dime. Bueno, tanto en la primera como en la segunda fase, con el fotón extendido, ¿las dosis eran fijas? Las dosis eran fijas. Las dosis eran fijas las dosis eran fijas en la rama de 2 miligramos. La rama de 2 miligramos era cada 8 semanas fija. ¿Y la otra? Después que pasó a las 96 semanas, las dosis eran según criterios clínicos, según grosor de OCT o pérdida de visión. O sea, si aumentaba el grosor o si no se había alcanzado un grosor normal, ¿cómo era? Así es. O sea, en el fondo como que si el paciente disminuía
tres líneas de visión o engrosaba el OCT, le acortaban el periodo de seguimiento. O sea, lo más corto que se hizo fue 8 semanas y de ahí para arriba se fue extendiendo. Perfecto. Y no se extendió en la primera fase el de 2 miligramos. Siempre No, fue 8. durante esta fase acá, de 2 años, fue una dosis fija. La dosis el 8 miligramos, también con criterios clínicos, se pudo extender a 12 o 16 semanas. Pero en general, lo interesante que muestra es que una vez que se ha completado los 2 años, los pacientes se fueron extendiéndose. Por eso es que tenían menos incidencia de inyecciones. Ok, muchas gracias. Gonzalo, ¿y hubo alguna diferencia real cuando hicieron el switch de 2 miligramos a 8 miligramos a largo plazo? O sea, lo que mostró es que disminuyó, lo que le llamó la atención es que bajó mucho el OCT en la primera inyección. O sea, cuando un paciente estaba de 2 miligramos, le pusieron 8, les bajó rápidamente el grosor de la retina, pero después esos pacientes se fueron espaciando. Lo muestran como algo bueno, positivo, es que pueden mantener su visión y su recuperación anatómica extendiendo las dosis hasta 16 semanas. Eso es como lo que andan buscando con este tratamiento. Ok, y no hay algún resultado respecto al porcentaje total que logró, entre comillas, secar la mácula de todos estos pacientes. Me imagino que habrá un grupo grande, no pequeño, en el cual no se logró, ¿cómo se llama?, la resolución completa del edema, ¿no? Mira, hay que recordar que esto es una presentación en el Congreso, no es el artículo donde uno puede leer todos los datos, entonces no está, esto es lo que muestra el presentador solamente, no tenemos cómo ir al detalle fino. Acá muestran, por ejemplo, solamente promedios. Entonces, probablemente cuando este artículo, hay que recordar que esta es una presentación en un congreso y probablemente va a venir después un artículo y se va a poder leer y ver todos los detalles, pero acá solamente muestran promedios y muestran los datos que probablemente pueden mostrar en 7 minutos de presentación en la academia. Entonces, no está toda la respuesta. Perfecto, muchas gracias. Vamos a la presentación entonces de la doctora. Gonzalo, una pregunta. ¿Se habló de algo, de alguna cosa comparativa, algún trabajo comparativo entre Eylea alta dosis y Faricimab? No sé si existe o sea, no. O sea, este fue una presentación de un artículo solamente, pero solamente Ya. era extensión del estudio Fotón, nada más. Ya. Sería súper interesante en el Sí. futuro. Yo no sé si existe ese estudio, no, hasta donde yo sé, no sé si probablemente debe haber un estudio de caso pequeño, pero no sé si existe un estudio así con este diseño clínico prospectivo multicéntrico randomizado que tengamos el 8 miligramos y el faricimab corriendo por lados paralelos. Claro, No sé si existe ese claro, estudio. si es un estudio de mundo real que no sea con un diseño perfecto, yo creo que esa información igual no sirve, porque con tantos antiangiogénicos que hay ahora y de la venida de estos de 8 miligramos, que se supone que es bastante similar a Faricimab, pero Faricimab por su lado tiene doble mecanismo de acción, entonces sería súper bueno e interesante como comparar, como para uno saber, Absolutamente. No, claro, qué elegir. eso es lo que deberíamos tener. Muy bien. Con la presentación de la eficacia y seguridad del tratamiento continuo con pegcetacoplan para atrofia geográfica subfoveal en degeneración macular asociada a la edad. Estos son los resultados a los 36 meses de Oaks, Derby y Gale.
El objetivo del estudio en realidad es demostrar, con datos de los ensayos clínicos mencionados y su extensión abierta, la eficacia y seguridad de pegcetacoplan en pacientes con atrofia geográfica con compromiso del centro foveal. Les recuerdo que pegcetacoplan, Syfovre, fue aprobado por la FDA el 17 de febrero del año 2023 y definen la lesión subfoveal como aquella que compromete el punto central de la fobia y que esto sea comprobable con autofluorescencia y OCT. Como se puede ver en estas imágenes, el OCT y, perdón, la autofluorescencia y el OCT con el compromiso subfoveal bien central. Ahora, no necesariamente van a tener mala agudeza visual. El primero, el de arriba, tiene agudeza visual de 20/80 y el de abajo 20/60. Lo importante es que el estudio OAKS y DERBY son dos ensayos de fase 3, multicéntricos, doble ciego y controlados con placebo, y que el GALE es la extensión abierta. Entonces, en el estudio OAKS y DERBY se reclutaron pacientes con atrofia geográfica subfoveal y se randomizaron a recibir pegcetacoplan 15 miligramos intravítreos de forma mensual, cada 2 meses, o placebo durante 24 meses, y el objetivo primario fue evaluar la reducción de la tasa del crecimiento de la superficie atrófica medida en OCT. Al término de los 24 meses, los pacientes, es decir, al término del OAKS y DERBY, los pacientes tenían la opción de ingresar al estudio de extensión GALE, que en este estudio todos los pacientes recibían pegcetacoplan, es decir, los pacientes control y los pacientes que ya estaban recibiendo el tratamiento, hasta completar 36 meses de seguimiento. Esto permitió evaluar la durabilidad del beneficio, el perfil de seguridad a un plazo mayor, y se incluyeron los pacientes con pegcetacoplan mensual, que es el grupo naranjo, cada 2 meses, el grupo azul, y el grupo control o sham, como se menciona acá. Entonces, a los 2 años, a los 24 meses, se incluyeron en el estudio GALE 241 continuaron de forma mensual, 268 continuaron de forma cada 2 meses y 273 cruzaron del grupo control a iniciar tratamiento. Y es importante que el 92% de los pacientes continuaron el primer año del estudio GALE, lo que confirmaba que había buena adherencia a un largo plazo. Entonces, dentro de los que ingresaron al estudio GALE fueron 765 pacientes. Dentro de estos, 65% tenían lesiones subfoveales y un 35% lesiones no subfoveales, y con agudezas visuales un 82% mejores a 20/200 y un 22% mejores a 20/50. Entonces, el estudio extendido mostró que el pegcetacoplan redujo el crecimiento de la atrofia geográfica hasta un 42% en el grupo no subfoveal, y esto fue consistente en edad, sexo y independiente del tamaño inicial de la lesión. En la curva o en la línea gris podemos ver el grupo control, y esto en punteado es el grupo proyectado. Como yo les mencionaba, el grupo control después se cambió a ser grupo tratado, y esta línea punteada es una proyección simulada del crecimiento esperado, que aproximadamente calcularon 2 milímetros cuadrados anuales. La línea roja es el grupo mensual y que mostró una reducción del 32%, y el grupo cada 2 meses un 26%. Al año 3, un 42% se redujo en el grupo de tratamiento mensual y un 28% se redujo en el grupo de tratamiento cada 2 meses, lo que evidenció un efecto sostenido con ambos esquemas de dosificación. Ahora, si nos vamos al grupo de compromiso subfoveal, el pegcetacoplan también mostró mejoría, y se vio que en el grupo de indicación mensual a los 3 años se redujo un 31%, y en el grupo cada 2 meses un 25%, y esto incluso con solo 6 inyecciones al año.
Ahora, al comparar el ojo en estudio y el ojo no tratado, o el fellow eye, como le llaman, podemos ver que el grupo tratado es en la línea continua y el grupo no tratado es en la línea discontinua. Y en el grupo de tratamiento mensual, el ojo de estudio creció un 18% menos al año, 21% menos a los 2 años y un 29% menos a los 3 años. En el grupo cada 2 meses las reducciones fueron menores, pero de todas maneras importantes. Un 11% al año, 20% y un 24% de forma respectiva. Esta comparación confirma que el beneficio no es solo versus el placebo histórico, sino que también frente al ojo contralateral no tratado. También se vio que se preserva tejido retinal y esto aumenta en el tiempo. Es decir, a los 3 años se había preservado tejido retinal central a los 3 años 1,1 milímetro cuadrado con régimen mensual y 0,98 milímetros cuadrados con régimen cada 2 meses. Y eso era independiente del tamaño de la lesión y de sexo o edad. Y esto también solamente con 6 inyecciones al año. Ahora, eso era desde el punto de vista estructural, que vimos que pegcetacoplan mejoraba estructuralmente la retina, pero además del punto de vista funcional se evaluó con microperimetría y se vio que el pegcetacoplan retrasaba la aparición de un escotoma absoluto, es decir, sensibilidad menos de 0 decibeles, en los 16 puntos centrales en el estudio de microperimetría. Y esto fue en un 43% que se reducía el riesgo de progresar a un escotoma absoluto a los 2 años en el grupo mensual y un 54% en el grupo cada 2 meses. Es decir, no solamente mejora estructuralmente la retina, sino que también protege la función macular central con microperimetría. Ahora, respecto al perfil de seguridad, durante los primeros 24 meses, la incidencia de endoftalmitis con pegcetacoplan fue inferior al 1%. Esto es el estudio Oxy-Derm. La mayoría de las hemorragias retinianas asociadas al procedimiento fueron leves, moderadas o de resolución espontánea. Y en el periodo de extensión, es decir, Gale, hasta los 36 meses, no se detectaron incrementos en complicaciones oculares ni en eventos tromboembólicos sistémicos. En conjunto, el perfil de seguridad se mantuvo estable y consistente con las fases previas. Se manifiesta la vasculitis retiniana, pero se menciona que dentro de las 330.000 inyecciones realizadas, posterior a la comercialización, 1 en 4.000 presentaron esta vasculitis retiniana y se manifestó como un fenómeno de primera inyección, pero no en las inyecciones a repetición. Entonces, en conclusión, el pegcetacoplan, bueno, es el único fármaco aprobado por FDA que tenga eficacia demostrada para la atrofia geográfica subfoveal. Su eficacia se vio que incrementaba en el tiempo a los 36 meses con 6 inyecciones anuales, que hay mejoría estructural y de la función visual en la atrofia geográfica usando microperimetría, y que dentro de la seguridad, la vasculitis retinal, si bien es una complicación, se ve raramente y asociada a la primera inyección. Dentro de lo que se discutió en este panel de retina es qué es este concepto de projected sham o de grupo control proyectado o simulado. En el estudio Oxy-Derby ellos tenían un grupo control, pero en la fase de extensión este grupo control iniciaba tratamiento, por lo tanto ya no tenían grupo control. Históricamente en estudios del 2007 se vio que la tasa de crecimiento en promedio de las lesiones de atrofia geográfica era de 2 milímetros cuadrados al año.
Y esto ellos también lo vieron en el grupo Oxy-Derby. Por lo tanto, proyectaron este mismo crecimiento como grupo control, es decir, es un grupo control como teórico. Eso para aclarar esa parte. Y también se discutió a qué pacientes tratar y ellos mencionaban que en realidad en lesiones subfoveales y también en lesiones no subfoveales, pero que vayan aumentando de tamaño en el tiempo. Este es el último trabajo que vamos a presentar, es sobre el uso de OCT domiciliario asociado a inteligencia artificial. El objetivo fue validar clínicamente y regulatoriamente el dispositivo de OCT para uso domiciliario apoyado por inteligencia artificial para detectar y cuantificar biomarcadores de degeneración macular neovascular. Entonces, estos son los dos estudios que se realizaron en búsqueda de aprobación por la FDA. Y el estudio de la mano izquierda es el estudio cualitativo de visualización que incorporó 180 pacientes que tuvieran degeneración macular asociada a la edad neovascular y se evaluó la capacidad de visualizar los biomarcadores en el OCT domiciliario con IA versus OCT en consulta con lectura de expertos. Y a la derecha, un estudio cuantitativo. La inteligencia artificial evaluó o examinó si la estimación de estos biomarcadores era repetible y concordante entre lectores humanos y entre el algoritmo de la inteligencia artificial. Entonces, primero ellos definen algunos conceptos de espacios hiporreflectivos. Dentro de esos está el HRS como espacio hiporreflectivo en general, el IRO, que son los espacios intrarretinianos delante de los fotorreceptores, el SRO son los subretinianos entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario, y el TRO, que es en los espacios totales, es decir, IRO más SRO, y VU, que es la unidad de volumen, que equivale a 1 nanolitro de fluido. Y estos biomarcadores son los que se iban a evaluar de forma cualitativa y cuantitativa. Entonces, el primer estudio, que fue el cualitativo, es un estudio prospectivo longitudinal de 180 pacientes con degeneración macular neovascular mayores de 55 años con visiones mejores de 20/320, que no tuvieran experiencia con el OCT domiciliario y no tuvieran tratamiento previo en la visita de inclusión. 7 días antes de la visita, se les enviaba el dispositivo de OCT a la casa. A la semana 1 y a la semana 5 se evaluaba agudeza visual, se hacía un OCT Cirrus y se registraba cambios o eventos adversos. Y también se incluyó que en el centro lector se podía disparar una visita interina si es que se detectaba cambios en los espacios hiporreflectivos, en las imágenes diarias de la casa. La población estudiada de los 180 pacientes en edad media era 77 años, 56% eran mujeres con agudezas visuales en promedio de 20/40 y un 58% no tenía fluido al ingreso, un 13,9% tenía IRO, un 22% SRO y un 5,6% tenía de los dos. Entonces, las mediciones primarias evaluadas fueron el PPA, que es el porcentaje de coincidencia positiva entre OCT domiciliario y en el OCT de la consulta, y el NPA, que es el porcentaje de coincidencia negativa. El porcentaje de pacientes capaces de activar y calibrar el dispositivo en la casa, la tasa de adherencia y el tiempo medio por escaneo. El PPA, que se define como la proporción de veces que el OCT de la consulta y el OCT en la casa mostraban que habían cambios o aparecía espacios hiporreflectivos, y esto mostró que un 86% con un intervalo de confianza de 95, se mostró que en el OCT de la casa aparecían lesiones. Y el NPA es cuántas veces se muestra que no hay espacios, ni en el OCT de la casa, ni en el OCT de la consulta, y aquí se logró un 87%, igualmente con intervalo de confianza 95. El porcentaje de pacientes que fueron capaces de activar el dispositivo fue un 96%, que completó la activación, la calibración sin necesidad de ayuda,
La tasa de adherencia fue que los pacientes realizaron 5,9 escaneos por semana de forma promedio, y que eso mostró un buen cumplimiento con el protocolo diario. Y el tiempo medio de escaneo fue de 48 segundos, que en realidad es razonable. Entonces, desde el punto de vista inicial, la visualización de TRO se mostró confiable, con alta usabilidad y adherencia, cumpliendo criterios de eficacia establecidos para el dispositivo. El segundo estudio fue transversal, de visita única, en 336 pacientes. Cada paciente se hizo múltiples escaneos en 2 dispositivos domiciliarios. Todos los escaneos se procesaron con el algoritmo de inteligencia artificial para segmentar y cuantificar los espacios hiporreflectivos, los IRO y los SRO. Y el 10% de los escaneos de domésticos y de consulta también fueron leídos por 3 expertos para comparar. Se buscaron 2 medidas principales: si era repetible el examen, es decir, si entre escaneos la estimación del volumen era comparable o era similar, y la concordancia, es decir, que la alineación de la segmentación de la inteligencia artificial versus el experto era comparable. Respecto a la repetibilidad, si es que el estudio era consistente una medición de otra, se evaluó mediante coeficiente de variación, o COV, y se calculó en ojos que tenían al menos 10 unidades de volumen de TRO, o de espacio hiporreflectivo, que es el umbral clínicamente relevante. Entonces, el OCT domiciliario con inteligencia artificial mostró un coeficiente de variación de 11,1%, y el OCT en la consulta con lector experto un 16,4%. Ahora, el coeficiente de variación a menor coeficiente indica menos variabilidad y por esto más consistencia. Por lo tanto, la inteligencia artificial con el OCT en la casa era mejor, era más preciso que la segmentación manual en la consulta. Abajo se ve una curva naranja que muestra un ejemplo de un paciente de espacio hiporreflectivo, y las pequeñas barras de error ilustran la variabilidad. En el recuadro de al lado, a la derecha, que está como ampliada la zona, se aprecia que hay un margen bien estrecho de variación. Entonces se concluye que la repetibilidad es suficiente para detectar tendencias clínicas en la evolución del fluido retiniano con alta fiabilidad, y demuestra que la inteligencia artificial combinada con el OCT en la casa puede monitorizar cambios sutiles de manera más consistente incluso que la lectura tradicional. Entonces acá podemos ver la concordancia de los espacios hiporreflectivos. Antes hablábamos de la repetibilidad y aquí de la concordancia. Entonces la concordancia habla de entre evaluadores, si es que entre IA y experto y entre experto con experto eran concordantes los resultados de segmentación. Entonces aquí se usó el DICE Similarity Score, donde el valor 0 indica que no se solapan las zonas segmentadas, 0,5 es que hay un solapamiento parcial y 1 un solapamiento perfecto. Entonces, los pares fueron inteligencia artificial versus experto y experto versus experto. En realidad eran comparables. La inteligencia artificial versus experto alcanzaban ambos valores de solapamiento de 0,55 a 0,6, o sea, solapamiento parcial, y que era muy similar a experto versus experto. Y esto confirma que la inteligencia artificial segmenta con precisión equivalente a la de un experto. Por tanto, los resultados refuerzan que el algoritmo de inteligencia artificial se puede usar de forma fiable igual que un evaluador experto. Y acá, bueno, acá es lo mismo que nos estaba mencionando antes, que es bastante similar. El grupo verde es de IA y experto, y el grupo rosado es experto versus experto. Y para concluir, ellos manifiestan en realidad que lo presentado,
que hay una alta tasa de éxito y de adherencia. Los pacientes logran hacerse el examen en la casa, pueden seguir los protocolos diarios de escaneo, que el OCT domiciliario logre una visualización fiable de los espacios hiporreflectivos, que son y que cumplen los criterios preespecificados de concordancia positiva y negativa, y que son precisos. La inteligencia artificial mostró una segmentación automática de los espacios hiporreflectivos muy similares y reproducibles a los evaluadores humanos expertos. Y que podría esto ser autorizado por la FDA para uso en domicilio y para poder ser una herramienta de monitorización de los pacientes que tienen degeneración macular asociada a la edad. Así que se deja abierta la discusión. Dudas, comentarios, bienvenidos. ¿Y la doctora o estas dudas y comentarios son para...? No sé, ¿Está? ¿Sí? Sí, pero como computadora se necesita de primeros. Bueno, en el primer trabajo presentado por la doctora está, ¿cómo se llama?, este medicamento que no lo usamos acá y que funcionalmente aparentemente tiene un resultado, pero un resultado que es menor y que en este trabajo no sé por qué no está evaluado, está evaluada la perimetría, ¿cierto? Que es un hecho objetivo, pero no está evaluado el outcome primario de casi todas las intervenciones nuestras, que es la agudeza visual. Porque uno con mucha frecuencia ve que, a pesar de que hay una atrofia geográfica importante, hay agudeza, la agudeza visual se mantiene por largos periodos, hasta que, bueno, de repente cae. Entonces sería interesante saber si ahí, por eso quería preguntarle a la doctora, si no hubo evaluación de la agudeza visual en el primer trabajo. Y en el segundo trabajo, claro, tal vez sería ideal tener que cada paciente tuviera un OCT en la casa. El problema ahí es el costo, o sea, porque se demuestra que tiene una buena efectividad y es comparable la segmentación que hace la inteligencia artificial con la metodología que usa el paciente para tomarse el examen, es comparable con la segmentación que hacen los expertos y bueno, la interpretación de la existencia o no existencia de líquido y por lo tanto el momento en el cual hay que repetir o acortar los periodos se puede seguir, ¿cómo se llama?, prolongando el periodo en el cual se inyecta los anti-VEGF. Pero el problema está en el costo, en el precio que eso significa. Si pudiéramos elegir y todo esto fuera gratis, bueno, aparentemente sería la metodología ideal. Pero claro, hay un problema que en absoluto menor, que el costo muy grande para un examen de estas características. No sé si está la doctora como para contestar la primera pregunta respecto a la agudeza visual. A mí me cae la duda de la utilidad respecto a la agudeza visual. ¿Está? Ya. Entonces, ¿hay más comentarios o preguntas? ¿No hay? Interesante. ¿Ah? Interesante. Sí, interesante Yo creo que no. Yo creo que no hablan de la agudeza visual porque los resultados han sido un poquitito desfavorables en relación a ellos. Lo que sabemos hasta ahora es que si bien mejora o achica la progresión en un 30%, hasta 40%, algunos estudios no mejora la visión. Entonces eso es como lo que llama la atención. Entonces yo creo que donde vamos a tener más datos va a ser como en estudios a más largo plazo, como para saber, claro, comparando en tiempo cero, si dejó de crecer esa cicatriz, si es que efectivamente repercute en la visión o no. Y también lo que puede ayudar más adelante puede ser el estudio, más que con microperimetría, que es algo objetivo, un adaptive optics que pueda ver un poco más de las aberraciones maculares cuando las cicatrices son más grandes o más pequeñas, pero queda mucho camino todavía, yo creo, igual que lo que hizo usted, Doc.
Claro, ya mucho camino y claro, esta medición es básica, ¿no? Para saber si tiene realmente alguna utilidad o no tiene realmente alguna utilidad en términos subjetivos, ¿no? Para la vida diaria de la persona que recibe el tratamiento. Claro, las dos conferencias tienen relación con elementos que no están en nuestras manos y que no hemos nosotros ocupado. Yo creo que por eso que el silencio es de todo el mundo, ¿no? Nadie tiene experiencia con eso. O sea, claro, no podría hacer comentarios generales. ¿Puedo hacer un comentario breve? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Pues aquí parece. ¿Ah? Sí, Gonzalo, por favor. No, es que fui a presentaciones en el Panamericano sobre gente que está usando estos inhibidores. Vi una presentación del doctor Jorge Fortun, vi una presentación del doctor Arévalo, que usan estos medicamentos en Estados Unidos, y la verdad es que los resultados desde el punto de vista visual son bastante poco alentadores, en el sentido de que en el fondo, y ellos comentan cómo le ofrecen el tratamiento a los pacientes. En el fondo, esto es como parecía lo que veíamos con la terapia fotodinámica en degeneración macular. Es decir, si usted no se hace este tratamiento, su visión en los próximos 2 años va a disminuir. Y si usted se hace este tratamiento, su visión, la tasa de progresión va a ser menor. Es decir, esa es una forma de enfrentar los tratamientos con los pacientes, pero en general los resultados son desalentadores en cuanto a la huesa visual. Y lo otro es que el riesgo de complicaciones graves existe. O sea, hablan de 1 en 4.000 casos vasculitis oclusiva, incluso con muy malos resultados visuales anatómicos y patología ocular. Entonces, son tratamientos que hay que mirar